problemas que hay en la política y una mesa de legisladores importantes, Norma Morandini, Graciela Camaño, Mario Negri, Federico Pinedo. No digo los partidos porque ya son todos conocidos, todos saben a qué partidos corresponden cada uno. La primera pregunta que les quiero hacer es esto que estábamos para continuar con un poco con el bloque anterior, y es ¿qué opinión tienen ustedes sobre esta destitución del presidente del Banco Central? Un hombre que había tenido, creo, la aprobación del Senado casi por unanimidad y que tenía mandato hasta el día 2019, ¿no? La primera opinión, después voy a hablar de todo, del Código Civil y todo lo demás, pero esa es una primera opinión que le quería pedir a ustedes. Yo creo que la Presidente, en la reunión de la vez pasada, que fue tan comentada, lo que hizo es, de alguna manera, ventilar la interna del gobierno. Y más allá de que... En el discurso. En todo su discurso, su presentación, etcétera. Tratando de cobrar la centralidad a toda costa. Y más allá de algunas cuestiones que están para analizar con respecto al tema de Frávega, la realidad es que la Presidente habló de delitos que se cometieron, supuestamente. A mí me llama la atención porque hacía poco tiempo teníamos al jefe de gabinete diciéndonos que esas operaciones eran las operaciones permitidas. Y me gustaría saber si ella formalizó la denuncia, porque como funcionaria pública, si realmente hubo un manejo del dólar de la manera en que lo hicieron desde el Banco Central, imagino que debe haber formalizado algún tipo de denuncia, ¿no? Además quedamos entrampados porque nos quedamos con la anécdota sin que podamos definir cuál es la función del presidente del Banco Central, por qué tiene que ser autónomo, por qué es anormal que vaya a lo que es la escenificación hoy de la política, que es el atril de la presidenta que habla y mucha gente aplaude y las cámaras se manejan de acuerdo, a decir que ponían la cámara en Fábrega y con la presidenta diciéndole las cosas que le estaba diciendo. La verdad que eso, bueno, la anécdota nos impide de que veamos, es decir, cuando uno dice la debilidad de las instituciones, cómo se confunde cada vez más cuando la presidenta habla a sus chicos, para decirlo de alguna manera, y les dice cambien Cristina por Argentina, ya nos damos cuenta el grado de megalomanía en la que estamos viviendo, donde analizamos como centralidad de la política, no, es decir, no hay institucionalidad, y entonces en ese sentido yo creo que hay que analizar que no puede ser que el presidente del Banco Central, cuál es su función, tenga que tener semejante dependencia del poder político, ¿no? Pérdida de racionalidad absoluta, la ida del presidente del Central, independientemente de calificarlo a él o no, suma de imprevisión, y la ratificación de que eso es así es que han puesto un militante de la causa de presidente del banco, cuyo mayor antecedente público que tiene es adscribir como un brazo largo de Moreno, en la época donde frente a la confusión se cree que se sale metiendo temor, mayor dureza. Si hay algo que saben todos los argentinos es que el gobierno está desesperado por $1. No saben cómo sacarlo. Siempre buscan un enemigo a ver si lo tiene escondido. Y en realidad el que lo pierde es el gobierno. Pierde reservas todos los días, ha tenido un economista, hemos escuchado a otros hoy, y creo que lo que está haciendo es parche, una pérdida de rumbo, falta de credibilidad, y creo que hecho la autoridad monetaria, me parece que la desazón es mucho más profunda. Casi lo aplaudieron a Fábrega a principio de año cuando el combo de la devaluación, por su receta absolutamente ortodoxa, ¿cuál era? Subir las tasas de interés para atraer pesos. Y estamos casi en la misma situación. Y ahora lo echan por hacer eso. Lo echan por hacer eso, pero además de eso, el jefe de gabinete, como comentábamos antes de comenzar, ha dicho hoy, para ignorancia de los argentinos, que la medida ha sido para fomentar el ahorro de los argentinos. Es decir, yo creo que cuando vuelve a la casa esta noche Capitanice, mira en el espejo y a lo mejor dice, bromea a alguien de los que me escucharon. Pero creo que estamos sin rumbo. La reunión del presidente del Banco Central con los presidentes de los bancos no ha dado ninguna señal clara, solamente decirle que van a ir por más, a ver si tienen escondido en algún lado algún dólar de los que le falta. Federico Pinedo.
El Banco Central es el que le tiene que cuidar el valor de la moneda de los argentinos, el valor de los salarios, el valor de las jubilaciones, el valor del ahorro. Y entonces tiene que hacer eso, no hacer lo que el gobierno quiera. Si el gobierno quiere una cosa que desvaloriza la moneda de los argentinos, que la devalúa todos los días, entonces las señoras van al supermercado y con los mismos pesos compran cada vez menos cosas, ¿no? Que eso es la inflación, desvalorizar el peso. Entonces el presidente del Banco Central no está cumpliendo con su tarea, si pasa eso. La verdad que la Argentina tiene una inflación como del 40%. Cristina emitió el 430% de la base monetaria en su gestión, 430% más de la moneda que había cuando llegó. Cuando llegó el dólar estaba a 3.15, si uno aplica 430% a 3.15 te da 15, que es lo que vale el dólar paralelo. Por supuesto que hay que hacer unos ajustes ahí económicos, ¿no? Hay que restarle el crecimiento que tuvo la Argentina y sumarle la incertidumbre que quedó Cristina y te va a dar 15 igual, que es lo que da. Así que, pero básicamente el presidente del Banco Central es un señor que no tiene que hacer seguidismo del gobierno, sino cuidar la plata de la gente. Y lamentablemente Fábrega parecía que estaba tratando de cuidar la plata de la gente, este señor parece que está tratando de garrapiñar dólares como pueda y de hacer lo que le pida al gobierno. Pero de todos modos me parece que el quiebre se dio cuando se modificó la Carta Orgánica. Me parece Claro, que sí. cuando se tergiversó todo el sentido de lo que era cuidar la moneda y que exista una política cambiaria en el Banco Central y que todo lo productivo, para eso estaba el Banco Nación, los bancos provinciales, etcétera. Me parece que de alguna manera ya ahí teníamos una clave de qué era lo que iba a pasar. Después tenemos funcionarios más genuflexos, menos genuflexos, pero en definitiva el caos que tenemos está vinculado absolutamente a esa medida. Absolutamente a esa medida. Está vinculado a que el gobierno ha tomado todas las cajas, todo lo que tiene dinero, absolutamente todo. El Banco Central es uno de las instituciones que tiene el dinero público, pero como tomaron eso, también tomaron el dinero de las obras sociales, tomaron el dinero del PAMI, tomaron el dinero del presupuesto de la manera en que usted lo pueda visualizar, ¿no es cierto? Así y la explicación está contaminada porque lo que se supone si hay una crisis, lo que se espera de los gobernantes, de la presidenta, es que dé certezas, que dé protección, que la gente no se sienta desamparada. Tenemos un debate político cada vez más devaluado porque opinamos sobre lo que opina el otro, lo que dice el jefe de gabinete, lo que dice la presidenta, analizamos, desmenuzamos lo que dice, pero no sabemos lo que se hace, porque se ha cerrado de nuevo la información, porque nos llegan leyes que ya vienen con cláusulas secretas, que eso es antidemocrático hasta por definición. La democracia es decir, si somos iguales ante la ley, si la información es una garantía ciudadana, la información tiene que estar a disposición de la ciudadanía y además siempre este apelo no a la responsabilidad, a la extorsión. Entonces pagamos impuestos no por responsabilidad ciudadana, sino por extorsión. Todo el mundo tiene miedo, uno ve el miedo de aquellos, porque uno termina haciendo un absurdo que es analizando si miró así, si estaba más triste, si no estaba más triste, como fue esa reunión donde uno veía las caras de los que aplauden, si aplauden, si no aplauden, y es un delirio, lo digo en estos términos, porque estamos juzgando la apariencia y la esencia, el hecho, lo que tendría que configurar la vida de los argentinos con la responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad al otro, se ha convertido en esto de se dice y se dicen cosas opuestas a las que se hacen, se dicen cosas opuestas a las que se defendió tan solo poco tiempo atrás. Entonces el clima psicosocial que estamos viviendo, yo no tengo otra expresión menos fuerte, pero creo que hay como una lepra espiritual, hay algo que nos está contaminando las relaciones, desde las relaciones políticas, las relaciones económicas y las relaciones personales. Entonces el desamparo que uno siente, que siente la sociedad, yo creo que tiene que ver con todas estas decisiones y esto de lo que se dice en el atril y lo que se hace, pero siempre es una descalificación al otro y no un convocar al otro. En el análisis político, el problema es que cumple el objetivo, este es el drama.
Porque vos fíjate que cuando salen a tomar la centralidad no les importa nada. No les importó Frávega, no le importa el Banco Central, no les importa el Código Civil, que es el tema por el cual hemos sido convocados. O sea, nada interesa. Lo único que interesa es la centralidad de la apuesta política y la puesta en escena de la señora Presidenta, ni siquiera de sus propios candidatos. Que fortalecer eso, porque si hay deliberado, perdón. Sí. No, querida, por favor. Me parece que también nosotros quedamos entrampados analizando una centralidad que tenemos claros todos que, y después se nos repite como si fuese gran mérito la agenda y ellos manejan la agenda, imponen los temas, no, es la escenificación de los temas, que es muy lejos de ocuparse. Pero hablemos un poco de lo que decía Graciela, que es el tema del Código Civil, que mañana creo que lo va a aprobar la Presidenta en un acto importante, y que ha pasado por la Cámara de Diputados fundamentalmente, pero bien vale la opinión también de Norma Morandini, que es senadora, sobre el trámite, el método que se ha seguido para aprobar, más allá del contenido del Código Civil. Tiene que ver con lo que finalizaba la conversación. El gobierno cree que se puede aprobar la ley más importante de los últimos 100 años, quizás, de un código de fondo, y que para eso se puede ir por la ilegalidad, cuando en realidad podría haberlo hecho de la manera que corresponde. Es difícil que la gente entienda un tema... ¿Por qué lo hace? Yo creo que ellos le llaman iniciativa política, y en realidad lo que tiene en el medio de una enorme confusión, tiran mandobles al aire, pero ponen en el mismo valor un proyecto de declaración por el beneplácito de los discursos de Cristina con la reforma del Código Civil. Fíjese usted que debe ser el último tema, muchos de los que estamos acá participamos, durante 1 año y medio se recorrió el país, hubo más de 1000 opiniones, hubo un anteproyecto de juristas, había que actualizar el Código Civil, no nos vamos a entretener mucho ahora, estábamos todos de acuerdo, son 150 años, ¿no? Rige la vida cotidiana de los argentinos. Ya en el Senado nos dejaron en soledad en un día en los dictámenes y lo votaron solo, no le importó nada. Lo tuvieron guardado 1 año y medio en la Cámara de Diputados. Estaban en Nueva York y en el medio que Cristina avisaba de que había un problema con la yihad que la quería matar, levantaron el teléfono y dijeron: quiero el Código Civil como pedir una bolsa de papa frita para el miércoles. Como no tenían otra forma de hacerlo rápido, se colgó una orden del día, se llama, una forma donde se publican los dictámenes, trucho. ¿Vale la expresión? Trucho. Es decir, falso, no existía el orden del día. Y publicaron ahí el dictamen, mejor dicho, la media sanción del Senado que había reformado lo que la Comisión Bicameral había determinado. Es decir, que publicaron una media sanción de una ley con la firma de Vudú encima como un buen regalo para la Cámara de Diputados. Con eso llamaron a sesión, nos obligaron, nosotros nunca, Joaquín, yo por lo menos, no judicializo la política, nunca imaginé que íbamos a tener que hacer una presentación penal ante la justicia, porque se alteró el orden, se violaron los deberes de funcionario público en la tramitación. Pero lo peor de todo... Es el caso de Julián Domínguez. Sí, pero le voy a decir, lo peor de todo es que ¿sabe con cuánto tiempo resolvían ese problema? Aunque después lo votaran solo por mayoría. 48 horas, 72 horas. Llamaban a una comisión, sacaban un dictamen, íbamos a una sesión ordinaria o especial, ganaban, votaban. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe? La gente está con problemas económicos, recesión, y el gobierno tiene tiempo. Y bueno, unos dicen en el pasillo, con esto... Cristina es la dueña del Código Civil. ¿Es Vélez Arfiel? ¿Es Napoleón? ¿Con qué sueña? Eso va a regir la vida de los argentinos, no los deseos personales de la presidenta. Con Napoleón sueña, si lo dijo en una asamblea legislativa. Y así fue, y desgraciadamente creo que es una muy mala noticia, independientemente de las diferencias sobre los distintos institutos en el Código Civil, todos muy importantes, que se tocan y se modifican. Independientemente de eso, creo que la señal... es la señal de los finales del modelo del kirchnerismo, que en una etapa hasta el 2003, 2004, 2005 le funcionaba por la economía, pero nunca cambió el concepto autoritario, y que hoy, con la crisis de la economía, piensa que sostiene el poder 1 año y medio antes sobre el atropello y el abuso de la mayoría que aún le queda en el Parlamento. Creo que no reparan en nada, nada tiene costo, todo es posible, y todo hace que
le dé previsibilidad al relato, según dicen ellos, La de cara al iniciativa futuro. política es prepotencia política, porque de hecho lo que pasa es eso. Y después también, porque decimos, a mí lo que me impresiona es que qué cultura política se va a heredar, que se vive como natural, y bueno, es la ley posible. No es la ley posible, una ley que sale herida en su legitimidad. Ya ni siquiera uno tiene que entrar en el mérito de la ley, porque está herida en lo que ellos cuentan, cómo se ha tratado. O después también las presiones ya en el Senado, cuando se modificó en las reuniones de la bicameral el artículo 19, porque la Iglesia había presionado, es decir, es legítimo, porque no es menor como uno define el inicio de la vida, porque de acuerdo a la definición es la protección jurídica que va a dar, y es legítimo que cada uno manifieste sus intereses, su opinión y demás, pero a la luz de la opinión pública, no porque si hay un llamado se modifica la ley y al día siguiente uno se entera de que se ha modificado un artículo, porque eso es volver a las viejas prácticas, es decir, del oscurantismo, ¿no? Es una pena que se pierda la oportunidad de cómo se ha trabajado, que se iba construyendo consenso y sin embargo se tiró a la basura todo un trabajo que hubiera sido bueno, no solo en términos de que modifica y que tiene que ver con la vida desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que hubiera dignificado la política, la construcción del consenso, el que haya audiencias. Es decir, está muy bien que haya audiencias, pero tiene que ser, la ley es democrática cuando lo que se escucha en las audiencias se incorpora en la ley, porque si no hacemos como si, escuchamos mucha gente, pero después ponemos lo que queremos. Para el gobierno, sí, el consenso no es un bien social, no, es una frustración. Exactamente. Es un problema si hay consenso. No lo quiere. Recién. Yo creo que el código es un corolario de una metodología de hacer política y que tiene la ilegitimidad de una aprobación en soledad tanto en senadores como en diputados, que lamentablemente le falta discusión en lo estrictamente práctico. Hay muchos institutos que tienen una pésima finalización. El Poder Ejecutivo lamentablemente ha metido muchísimo la mano cuando le tocó enviarlo al Poder Legislativo. No voy a redundar acá en la falta de consensos. Lo que debe saber la ciudadanía son 2 o 3 cosas. Esta aprobación en familia, y esto no lo digo figurativamente, el presidente de la Cámara de Diputados en un momento en la sesión, si ustedes leen la versión taquigráfica, se van a encontrar con un apuro muy grande por mantener los diputados en el recinto, los 130 diputados que aprobaron, y decirles a todos que por favor incorporen sus discursos. Obviamente se quedó sin la mirada del 50% de la Cámara prácticamente. Y lo otro es esto de decirle, estamos entre compañeros y amigos. Yo decía, parecía una reunión de comité de unidad básica, estamos entre compañeros y amigos. El código tiene una ilegitimidad, lamentablemente no se terminó de formular correctamente, tiene muchos errores. Esto también hay que decirlo, no se trata solo de una cuestión de forma, también se trata de una cuestión de fondo y que ha sido, por ejemplo, muchos reclamos que nosotros tenemos por parte de connotados juristas. Hay una observación que yo no sé si ustedes la vieron, del doctor Tale, que tiene 91 observaciones, que son muy interesantes en la redacción, porque está muy mal redactado en algunos institutos. En la forma, en la redacción de los artículos. Y va a traer mucha conflictividad. El Colegio de Escribanos ha hecho un libro y ha hecho una presentación que es muy interesante para tomarla en cuenta. Arquitectos, los conflictos que han incorporado en la propiedad horizontal. O sea, hay cosas que pueden ser novedosas y que resultan interesantes, pero hay cuestiones de un código de esta envergadura que tienen que estar debidamente formuladas y redactadas, porque si no usted lo que hace es conflictuar la relación privada, la relación de las personas entre sí, que es lo que viene de alguna manera a regular. Exactamente. Entonces, hay cuestiones que hay que corregir. Nosotros lo que decimos es,
Tiene ilegitimidad, ha sido absolutamente arbitrario. La presidenta un día decidió ser Napoleón y lo confesó en el recinto de la Cámara en una asamblea legislativa. Nos dijo que ella quería trascender por los códigos, por los 3 códigos. Ella viene por el Código Civil, el Código Penal y el Administrativo. Estos son los códigos que ha mencionado. Con lo cual, también en el análisis de la actitud nuestra estuvo este tema. O sea, ¿cómo le ponemos un freno? Porque si a este código, en el que hemos aceptado formar parte de una comisión bicameral, hemos trabajado mucho de nosotros muchísimo tiempo, siguiendo el código por todo el país. Hemos estudiado los 1.671 artículos y llegamos a esta situación. No quiero saber qué va a hacer con el Código Penal. Y yo la verdad es que a esta altura dudo respecto de la propia Constitución, porque si ellos se llevan por delante de esta manera para sacar el Código Civil sin importarles la envergadura del tema, no les importa ningún otro tema. Entonces, la fuerza en la que yo participo tiene claro que el Código tiene cosas buenas y que las vamos a mantener, que el Código tiene cosas que tienen que ser corregidas y las vamos a corregir, porque además este Código, con mucho tino, se pone en funcionamiento en el año 2016. Si bien conspira contra algunos institutos, porque por ejemplo ha habido una gran expectativa respecto al tema de la adopción, que no va a ser resuelta hasta el 2016. Con lo cual decimos, en el 2015 nosotros estamos en condiciones de tender en serio una mesa en la que se pueda hablar, en la que se pueda coincidir y en la que se corrija fundamentalmente todas las cuestiones que están mal. Incorporar las cuestiones que creemos que en la sociedad tienen elaboración y volver con la responsabilidad darnos del un Estado al código. Exactamente, darnos un código que realmente nos represente a todos y no los caprichos de alguien que quiere ser Napoleón. Dejémosle una opinión a Pinedo. A mí me parece que fue un tema grave lo que pasó. Mucha gente dice no entendemos por qué se fueron sin discutir. Y lo que tenemos que contestar es que nos fuimos porque no es un tema formal defender la democracia o no defenderla. La gente votó a unos señores diputados para que la representen en el procedimiento de aprobación de las leyes. Y el procedimiento consiste en que los diputados puedan discutir, puedan hacer propuestas para mejorar y puedan observar lo que no les gusta. Y después recién votar. El kirchnerismo se comió toda la primera parte, nadie discutió nada en diputados sobre las modificaciones del Senado, por ejemplo. Nada, no pasó por ninguna comisión, que está prohibido aprobar leyes sin pasar por la comisión. Lo votaron igual, sin el número suficiente, y entonces nosotros teníamos la opción de quedarnos y convalidar lo que estaban haciendo, o manifestarlo, ir a la justicia penal, que fuimos con una denuncia por abuso de autoridad, y después seguiremos con que la justicia común administrativa evalúe si esto fue válido o no, como creemos nosotros. Ahora, el tema es muy relevante, porque si aceptamos esto, ¿con qué van a venir después? Una hipótesis es, como pasó en Venezuela, que echan a los diputados opositores que no les gusta del Congreso, los echan. Eso, y entonces decían, bueno, es un tema formal, puede venir a decir alguien. Pero también pasó en la Argentina esto, en la Argentina kirchnerista. En el Consejo de la Magistratura, en un momento el kirchnerismo quería votar a un juez, o echar a un juez, no me acuerdo qué es lo que querían hacer. Como no tenían el número, se les ocurrió echar a los diputados, a Oscar Aguat, el diputado radical que integra el Consejo de la Magistratura, para que así ellos ganaran, echando al adversario, ¿no? Y eso pasó, y eso también hicimos una denuncia penal por abuso de autoridad y frenaron ahí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, pero digo, hay un punto en que hay que defender la democracia de los argentinos, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Yo creo que la centralidad del debate tiene que estar puesta ahí, porque no es democrático, no es republicano tener un parlamento a control remoto. El Parlamento no lo tiene que manejar el Poder Ejecutivo, y esto es lo que nos está pasando. Tenemos Parlamento a control remoto. Estamos tratando las leyes de manera express,
leyes que tienen que ver con aspectos de enorme importancia en la vida de los argentinos, en su dinero, en todo, como puede ser ahora lo que va a pasar con la ley de hidrocarburos. En los países serios esto se debate, es algo, no puede ser que se apruebe una ley porque se tiene la mayoría. Entonces me parece que no es menor el que para tratar un código o cualquier otra ley, es decir, se esté utilizando al Parlamento nada más que para dar una válida, que donde decimos sí es una escribanía. Escribanía es eso, cuando se valida una situación. Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos hacer nosotros? Votar en contra, pero también irnos del recinto es una expresión fuerte política frente a la ciudadanía, decir no vamos a validar esto, ¿no? Les agradezco a los cuatro. Una pausa.